Bienvenidas a esta primera clase de psicolingüística, una de las 3 materias electivas del área de lingüística de cuarto año del profesorado en letras. En esta clase vamos a trabajar con todos los temas de la unidad 1, que básicamente tratan sobre la pregunta que tienen en la diapositiva que dice ¿qué es la psicolingüística? Vamos a trabajar en esta clase de manera sintética la definición, el objeto y el campo de estudio de la psicolingüística, así como sus principios metodológicos, la relación que existe entre la psicolingüística, la lingüística y otras ciencias como la psicología, por ejemplo, las nociones de lenguaje, lengua, adquisición y aprendizaje, y por último vamos a trabajar con la naturaleza biológica del lenguaje y con las nociones que se relacionan con esto, que son la ontogenia y la filogenia. Según Cristal, entendemos que la psicolingüística es una rama de la lingüística, que estudia la correlación entre la conducta lingüística y los procesos psicológicos y mentales que subyacen a esa conducta lingüística. Y otro punto importante es el que destaca sobre las dos direcciones de estudio que se pueden presentar y que tienen que ver con cuál es el enfoque teórico-metodológico del objeto de estudio. Entonces, una usa el lenguaje como medio para comprobar teorías y procesos psicológicos y esto atañe específicamente a la psicología del lenguaje, frente a otra que estudia los procesos mentales que subyacen a la planificación, percepción y comprensión del lenguaje y que le atañen a la psicolingüística. Entonces, si a alguien lo que le interesa es estudiar en qué medida el lenguaje puede afectar a la memoria o a la percepción o al aprendizaje, entonces estamos hablando de un enfoque de la psicología del lenguaje. Pero si lo que les interesa es estudiar los procesos mentales, cognitivos, psicológicos que se ponen en juego en la planificación o en la comprensión del lenguaje, entonces estamos hablando de un enfoque psicolingüístico. Por otro lado, López García nos dice que la psicolingüística es una disciplina fronteriza entre la psicología y la lingüística y que supone la correlación de datos psíquicos y lingüísticos. La psicología del lenguaje y la psicolingüística se usan como términos sinonímicos muchas veces, aunque cada una presenta autonomía epistemológica y se diferencian según el punto de vista que predomine, que es algo que explicamos en la diapositiva anterior. Ahora, los temas que les interesan a las dos disciplinas son, según López García, los fundamentos biológicos del lenguaje, el lenguaje infantil y con eso la adquisición del lenguaje, el aprendizaje de la conducta verbal, la comprensión y producción de los enunciados lingüísticos, el almacenamiento de los enunciados lingüísticos, el bilingüismo y las patologías lingüísticas. López García nos muestra en este esquema las diferencias más importantes respecto de la psicología del lenguaje y la psicolingüística. Lo que tenemos que entender aquí es que a la psicología del lenguaje le interesa estudiar cómo el lenguaje interviene en algunos procesos psicológicos, ¿sí?, que tienen que ver con la cognición y con pulsiones emocionales. En cambio, a la psicolingüística lo que le interesa es cómo algunos procesos psicológicos intervienen en el lenguaje, ¿sí? Es decir, que la psicología del lenguaje es una rama de la psicología, mientras que la psicolingüística es una rama de la lingüística. Por supuesto que muchas veces el límite entre lo que debe estudiar la psicolingüística y lo que debe estudiar la psicología del lenguaje es muy difuso, pero para ejemplificar con un poco de mayor claridad qué le interesa a la psicolingüística, veamos lo que dice la diapositiva. Por ejemplo, los procesos mentales que se emplean para la comprensión de un texto escrito, es decir, qué actividades cognitivas se emplean para la comprensión de un texto escrito.
En cambio, a la psicología del lenguaje le interesa, por ejemplo, estudiar la cantidad de movimientos oculares que se realizan mientras se leen las palabras de una oración. Y aquí vemos cómo no se pone el foco en el lenguaje específicamente, sino en un proceso psicológico cognitivo que le atañe específicamente a la psicología. López García también desarrolla los alcances de lo que se denomina la psicología lingüística, que ha sido desarrollada por la gramática generativa de Chomsky, y que sostiene que el lingüista estudia la mente-cerebro a través del estudio del lenguaje. Y esto implica que lo que sostiene Chomsky es que la lingüística es una rama que se desprende de la psicología cognitiva, ¿sí? Es decir, que por esa razón la denomina psicología lingüística, porque justamente lo que hace el lingüista es estudiar los procesos mentales a través del estudio del lenguaje. Por otro lado, Ánula Rebollo nos brinda, a mi criterio, la definición más completa sobre qué es la psicolingüística y nos dice que es la ciencia que estudia cómo las personas comprenden, producen, adquieren y pierden el lenguaje. Y nos explica también cuál es el método de estudio de la psicolingüística, porque nos dice que es una ciencia experimental que exige que las hipótesis y conclusiones que genera acerca de sus dos grandes objetivos sean contrastadas con datos obtenidos de la observación de la conducta lingüística real de los hablantes en situaciones experimentales o naturales controladas. Y de esta manera ella define cuál es el método de estudio de la psicolingüística, ¿sí? Es decir, que la psicolingüística obliga a que cualquier teoría que se formule al respecto del análisis de las actividades de producción y comprensión del lenguaje o del estudio de los aspectos evolutivos y patológicos del lenguaje, necesariamente tengan que ser contrastadas con datos obtenidos de la observación de la conducta lingüística real de los hablantes. Bien, volviendo a la idea de Chomsky de que la lingüística en realidad es una rama de la psicología cognitiva, tenemos que entender que lo que Chomsky nos está diciendo en realidad es que la herramienta para estudiar la mente, los procesos psicológicos y cognitivos de los seres humanos es el lenguaje, ¿sí? Es decir, el lenguaje funciona como la manera a partir de la que nosotros podemos acceder a la mente humana. Entonces, desde ese punto de vista es que él nos está diciendo que en realidad lo que sostiene el estudio del lenguaje es en definitiva la psicología cognitiva. En esta misma teoría, que se denomina teoría de principios y parámetros y que es una de las tantas teorías de Chomsky que también le dan origen a lo que se conoce como gramática generativa, él alude a una noción que se denomina mente-cerebro y que por supuesto que está también relacionada con la facultad del lenguaje. Y lo que dice es que alude a la idea de que el lenguaje parece depender de dos tipos de factores. Uno que tiene que ver con una realidad orgánica, física, que es el cerebro, y otro que tiene que ver con una realidad psicológica que se denomina mente. Y relacionado con esto aparece la noción de lenguaje dentro de esta teoría, que refiere a la capacidad o facultad innata, es decir, desde que viene con el ser humano desde el nacimiento, de adquirir una lengua y que está determinada por el cerebro, con sus limitaciones neurofisiológicas, y que también está determinada por la mente, con sus restricciones psicológicas. Y acá podemos entender restricciones como patologías, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros pensamos en alguien que tiene alguna patología neurológica, por ejemplo, probablemente tenga alguna dificultad en el desarrollo exitoso o total de su capacidad lingüística. Lo mismo ocurriría si
algún individuo tiene alguna patología psicológica. Pensemos, no sé, por ejemplo, en un retraso madurativo, por ejemplo, ¿sí? O sea que ese tipo de patologías van a estar condicionando el desarrollo exitoso, completo, de la facultad del lenguaje de los individuos. Y por otro lado, en esta misma teoría aparece la noción de lengua, ¿sí? Y de lengua como un tipo de conocimiento específico que Chomsky denomina lengua y que podríamos pensar, por ejemplo, en el español, podríamos pensar en el inglés, en el francés, en cualquier lengua humana natural, que se compone del léxico y de lo que él denomina sistema computacional. El primero, que es este del léxico, que también se denomina vocabulario, diccionario o lexicón. Lexicón es el término más usado, más conocido. Este primer componente tiene como misión el almacenamiento de las unidades básicas de la gramática, ¿sí? Y es, por supuesto, lo que va a sostener al sistema computacional, entendido como ese conjunto de operaciones, de reglas, de principios, que va a hacer posible que los individuos generen las estructuras de las expresiones lingüísticas, ¿sí? Es decir, que la lengua está dentro de esta capacidad o facultad innata del lenguaje, que es lo que básicamente Chomsky denomina así limpia y llanamente como lenguaje. Y esta capacidad, a su vez, está contenida en esta mente-cerebro de la que hablamos al principio. Relacionado con la facultad del lenguaje y con la idea de que el lenguaje es una capacidad innata de los seres humanos, Chomsky comienza a pensar en la noción de adquisición del lenguaje. Y en los fundamentos de la gramática generativa postula lo que él denomina el problema de Platón, que consiste en responder a cómo surge y se desarrolla la capacidad de hablar y entender una lengua a pesar de los pocos estímulos que recibe el ser humano en su niñez, que es la etapa en la que adquirimos la lengua. Y lo que postula contradice lo que todas las teorías conductistas venían planteando hasta ese momento, que es esta idea de que en realidad el lenguaje es un conocimiento innato, ¿sí? Es decir, que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender una lengua y que la lengua que aprendamos va a depender de un estímulo externo, ¿sí? Es decir, de la lengua que hablen mis padres, generalmente, por eso se denomina lengua materna, y que no va a depender de que los niños imitan la lengua de sus padres, ¿sí? Es decir, no tiene que ver con una idea de estímulo-respuesta o de imitación, sino que tiene que ver con esta idea de que existe en la mente de los seres humanos la capacidad de aprender con rapidez, con corrección, con seguridad, de una manera sorprendente e inexplicable, una lengua determinada. Entonces, Chomsky encuentra la respuesta en esta idea de que es un conocimiento innato. Entonces, lo que dice la diapositiva es que tenemos que entender la adquisición lingüística, es decir, la idea de que un niño alcance de manera inconsciente, porque no está teorizando acerca del conocimiento lingüístico, sino que es de una manera totalmente inconsciente, con una seguridad, una rapidez y una corrección sorprendentes una determinada lengua. Y como dice la diapositiva, esta respuesta exige pensar que la facultad del lenguaje es un conocimiento innato. Y esto se relaciona con la idea de aprender una lengua, ¿sí? Que implica, por el contrario, la teorización consciente de la configuración de una lengua una vez que se ha incorporado la lengua I, es decir, esta lengua materna, ¿sí? Una vez que yo ya incorporé la lengua materna, que yo ya adquirí esa lengua materna, que ya sé hablar y entender el español, por ejemplo, entonces
cuando empiezo a teorizar de manera consciente, bueno, entonces ahí sí estoy aprendiendo una lengua, que en general el aprendizaje de una lengua se da con una segunda lengua. Por ejemplo, si yo hablo español, bueno, aprendo inglés, ¿sí? Si yo hablo inglés, puedo aprender francés, supongamos, ¿no? Entonces, la lengua materna no se aprende, la lengua materna se adquiere, ¿sí? Esas serían las diferencias entre adquirir y aprender una lengua. Siguiendo con lo anterior y volviendo a lo que implica un enfoque psicolingüístico específicamente, tenemos que tener en cuenta que un enfoque lingüístico frente a un enfoque psicolingüístico se diferencian fundamentalmente por el objeto de estudio, porque tenemos que tener en cuenta, bueno, cuándo estoy haciendo lingüística y cuándo estoy haciendo psicolingüística, ¿sí? Si bien la psicolingüística, como dijimos, es una rama de la lingüística, bueno, pero hay un objeto que le interesa particularmente a la psicolingüística. Bueno, ¿cuál es ese objeto? Es la respuesta de cómo se utiliza el conocimiento del lenguaje, ¿sí? Y aquí aparece de nuevo la teoría de principios y parámetros de Chomsky, en la que aparece la dicotomía de competencia y actuación, ¿sí? Entonces, se entiende por competencia el conocimiento tácito que todo hablante posee de su lengua, ¿sí? Todo lo que yo sé acerca de mi lengua se denomina competencia. Y se denomina actuación al conjunto de procedimientos en virtud de los que dicho conocimiento se aplica a la comprensión y producción de expresiones lingüísticas, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la competencia, que es lo que le interesa a la lingüística, es decir, qué es lo que constituye el conocimiento del lenguaje, y por otro lado tenemos la actuación, que es lo que le interesa a la psicolingüística y que se refiere a este conjunto de procedimientos que se van a poner en juego para comprender y producir el lenguaje o las expresiones lingüísticas. Entonces, como ya dijimos en diapositivas anteriores al principio de esta clase, la psicolingüística basa sus teorías sobre datos obtenidos en experimentos realizados en laboratorios. Entendemos laboratorios como aquellos lugares o aquellos procedimientos que están controlados, ¿sí? Que están creados para el estudio de determinada cuestión. La psicolingüística utiliza tres grupos de sujetos para investigar. Los niños, que son los que adquieren una lengua, los adultos competentes en una o varias lenguas, y los niños y adultos o adultos con trastornos en el comportamiento verbal, ¿sí? Y aquí tenemos la idea de que la psicolingüística va a estudiar la adquisición, la comprensión y producción, ¿sí? Y va a estudiar también la pérdida del lenguaje. Y es a través de estos tres grupos mediante los que va a acceder a ese objeto de estudio, a esos objetos de estudio. Cada uno de estos grupos, además, aporta datos para los tres estadios claves del comportamiento verbal. El periodo de la adquisición con los niños, la etapa de madurez lingüística con los adultos competentes en una o varias lenguas y las fases anteriores y posteriores al desarrollo de la capacidad verbal que muestran un retraso en el ritmo de la adquisición del lenguaje o una destrucción total o parcial de algunas habilidades lingüísticas previamente poseídas, ¿sí? Y en este caso, en este último ítem, tenemos aquellos niños o adultos que hayan tenido trastornos en el comportamiento verbal, ¿sí? Anula Rebollo también hace referencia a esta idea de que el lenguaje es una facultad psicológica que se sustenta en un soporte biológico que denominamos cerebro, ¿sí? Pero avanza un poco más en esta idea y dice que ese sustrato físico, ¿sí? Que es justamente el cerebro, con su organización y su funcionamiento específico,
no explica las propiedades del sistema lingüístico, ¿sí? Por ejemplo, dice ella, un principio gramatical, ¿sí?, afirma que los constituyentes sintácticos tienen un núcleo y que en español el núcleo precede a sus complementos y no a la inversa, ¿sí? Es decir, nosotros decimos esa casa y no casa esa. Bueno, este orden, núcleo-complemento, de las secuencias lingüísticas del español es independiente de los componentes neurofisiológicos del lenguaje, es decir, que no se puede pensar que la neurofisiología del cerebro condiciona la disposición de esos constituyentes sintácticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el lenguaje o que algunas propiedades del sistema lingüístico, como esta idea de que en el español existe este principio gramatical de núcleo complemento, no se pueden explicar a través del estudio del cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje también es una facultad psicológica que se aloja en el cerebro, pero que evidentemente tiene o necesita de un estudio acerca de, sobre todo, la mente. Bueno, Fernández Pérez nos proporciona esta idea de que el lenguaje se constituye de dos naturalezas, ¿sí? Una naturaleza biológica, de la que ya hablamos en diapositivas anteriores, que tiene que ver con este componente de la mente-cerebro, y también tiene en cuenta esta naturaleza social del lenguaje, que refiere, por supuesto, a la idea de que los fenómenos lingüísticos solo existen si comunican, si permiten la interacción interindividual, la interacción entre seres humanos. Teniendo en cuenta esto, podemos abordar el estudio psicolingüístico desde dos perspectivas, ya sea desde la ontogenia, es decir, podemos hacer un análisis ontogenético del lenguaje y estudiar el desarrollo de la facultad del lenguaje en individuos determinados. Y por otro lado, podemos hacer un estudio filogenético que implica el estudio histórico del desarrollo de la facultad del lenguaje en la especie humana, ¿sí? En general, la psicolingüística se ocupa o se detiene en la ontogenia, ¿sí? Es decir, en estudiar la conducta lingüística de determinados individuos, que es un poco lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta también que podemos abordar el estudio de la conducta lingüística a lo largo de la especie humana, desde el Homo sapiens hasta la actualidad, ¿sí? Por ejemplo. Y ese sería un estudio filogenético desde una perspectiva psicolingüística. También tenemos que entender esta idea de Fernández Pérez sobre que el lenguaje, puesto que aporta acá también esta idea de que tiene una naturaleza social, que justamente la capacidad lingüística, si bien es una capacidad, una facultad innata, depende de estímulos exteriores y que por supuesto se relacionan con esta idea de que el lenguaje tiene también una naturaleza social, ¿sí? Y que el hecho de que permita la comunicación, la interacción entre los seres humanos, es lo que va a hacer que al principio, cuando estamos adquiriendo una lengua, sea una lengua que adquiramos y no otra, y que eso dependa de cuáles son esos factores externos que tienen que ver con la naturaleza social del lenguaje. Para sintetizar, decimos entonces que la psicolingüística es una rama de la lingüística que se ocupa de estudiar cómo los seres humanos adquieren, comprenden, producen y pierden el lenguaje, y que además es una disciplina experimental, puesto que todos sus postulados tienen que ser contrastados necesariamente con datos obtenidos de la conducta lingüística real de los hablantes. Dijimos también que entre la psicolingüística y la psicología del lenguaje hay un límite muy difuso y que sobre todo
se va a diferenciar en cuanto a la metodología y el enfoque que le den al estudio de la conducta lingüística. En general, quienes son lingüistas hacen psicolingüística porque lo que les interesa por sobre todo es el lenguaje. Y por otro lado, quienes hacen psicología del lenguaje generalmente son psicólogos, puesto que en realidad lo que les interesa es la mente, el estudio de la mente, ¿sí? De la cognición a través del lenguaje, ¿sí? Dijimos también que en la teoría de principios y parámetros de Chomsky, que le da origen a lo que conocemos como gramática generativa, se acuñan los términos de lenguaje como esta capacidad innata de los seres humanos de adquirir una lengua determinada y que esa lengua determinada se compone de un lexicón y de las operaciones o de los principios o de las reglas que Chomsky denomina operador configuracional. Dijimos también que la adquisición de una lengua es en general un aprendizaje inconsciente de alguna manera y que siempre está relacionado con una lengua materna. Y que por el contrario, el aprendizaje es ya la teorización consciente sobre una determinada lengua y que está más relacionado con las segundas lenguas. Y por otro lado dijimos que el lenguaje se sustenta en esta idea de la mente-cerebro, pero que no puede ser explicado completamente a partir del estudio del cerebro y que por lo tanto hay principios del sistema lingüístico que necesariamente tienen que ser abordados desde el estudio de la mente. Y por otro lado dijimos también que desde un enfoque psicolingüístico podemos hablar de ontogenia, es decir, del estudio del desarrollo de la conducta lingüística de un individuo en particular, o podemos hablar de un estudio filogenético que lo que va a hacer es estudiar la conducta lingüística a lo largo de la historia de la especie humana. Bueno, esto por supuesto que es muy sintético, muy breve. Intenté resumir lo que considero más importante para que la clase no se extienda tanto, pero por supuesto que ustedes van a tener que profundizar todo esto que dijimos en esta clase con la lectura del material. Muchas gracias, chicas, por haberme escuchado.